Buenos días, en este día, jueves 27 de noviembre, acaba de impartir la clase de Ciencias Naturales con el tema que es la pirámide alimenticia o la pirámide nutricional, para lo cual yo comencé con un cuento sobre un niño obeso, con lo cual hice las respectivas preguntas sobre el niño obeso, sobre el cuentito. A partir de ello comencé con frutas reales, en concreto. La clase de ciencias la di ayer, pero este día me tocó retroalimentar, ya que el día de ayer se interrumpió por un programa que tuvimos. Entonces el día de ayer les mostré las frutitas en concreto, en real. Luego de eso les impartí sus respectivas preguntas, si es que era saludable ese alimento o no era saludable. Luego de eso ya comencé con el contenido científico de la explicación de la pirámide alimenticia, lo cual utilicé este recurso que fuimos completando con los mismos estudiantes, con sus respectivos alimentos en donde corresponde. Este fue mi recurso principal de mi contenido científico. A partir de ello, también usé este recurso, que es para identificar qué alimentos son saludables o no son saludables, qué alimentos deben ir en tu plato. Luego de eso ya impartí las respectivas preguntas de mi contenido científico. A partir de ello ya hice la conclusión, que era este organizador gráfico, donde realizamos junto con los niños, que es una guía alimenticia, y con la aplicación del conocimiento que ellos crearon esta pirámide alimenticia con sus respectivos alimentos, recortaron y pegaron y formaron su pirámide alimenticia. Después hicimos la creación del conocimiento, donde ellos hicieron un plato nutritivo y nos guiamos con este recurso. Y al final, y para finalizar, hicimos la socialización del conocimiento, donde ellos impartieron lo que ellos hicieron. Muchas gracias, eso fue mi clase del día de hoy. Gracias.